¿Podemos predecir el comportamiento de las personas que están involucradas en un conflicto? Los seres humanos somos libres y actuamos libremente, por tanto la respuesta a esta pregunta es no. Sin embargo, el matemático americano John Nash demostró que sí podemos intentarlo en aquellas situaciones en las que suponemos que los agentes en conflicto son racionales. Nash es la única persona que ha obtenido el premio Nobel de Economía y además el premio Abel, que es algo así como el Nobel de las matemáticas. Además, en 2001 se estrenó un biopic sobre su vida que ganó el Oscar a la mejor película. Allá por los años 50, Nash se dio cuenta de que ante un conflicto lo racional es actuar buscando el modo de responder de la mejor forma posible a las acciones de los demás. Esto da lugar a un equilibrio social que es lo que hoy en día conocemos como equilibrio de Nash. Por ejemplo, tenemos aquí una balanza y 6 monedas que pertenecen a la banca. 2 monedas de 50 céntimos, 2 de 20 céntimos y 2 de 10 céntimos. Y vamos a jugar el siguiente juego. Tú y yo tenemos que poner una moneda en cada uno de los platillos de la balanza. El que ponga la moneda más pequeña se lleva las 2 monedas que se han puesto. Si los dos ponemos una moneda del mismo valor, entonces cada uno se lleva la moneda que ha puesto en la balanza. ¿Cómo es el modo óptimo de jugar este juego? Vamos a pensar en las distintas posibilidades que se pueden dar. Si yo pongo una moneda más grande que la tuya, claramente no me llevo nada. Entonces esa no puede ser mi mejor estrategia, porque yo podría actuar para llevarme algo. Si tú y yo ponemos una moneda de 50 céntimos, entonces tú tienes incentivos a cambiar y poner una moneda de menos valor, porque en ese caso ganarías mi moneda de 50 céntimos más la que has puesto tú. En definitiva, ganarías más. A mí me pasa exactamente lo mismo. En definitiva, esta forma de actuar no puede ser la mejor estrategia para los dos en este juego. Si en lugar de una moneda de 50 céntimos ponemos los dos una moneda de 20 céntimos, pasa exactamente lo mismo. Por tanto, la única opción que queda es que los dos pongamos una moneda de 10 céntimos. En ese caso, efectivamente, ninguno de los dos tiene incentivos para cambiar el valor de la moneda. Este es, pues, el único equilibrio de Nash de este juego. Este juego es muy sencillo, pero la teoría del equilibrio estratégico que surge del concepto de equilibrio de Nash es muy importante en las ciencias sociales, especialmente en la economía, porque permite analizar el comportamiento estratégico de los agentes racionales en cualquier situación en la que interactúen y que pueda cuantificarse. Por ejemplo, la teoría del equilibrio estratégico se utiliza para programar robots, para tomar decisiones en campañas electorales, para analizar a nuestros adversarios en competiciones deportivas, para vigilar la competencia en los mercados. Porque, por ejemplo, si en el juego que acabamos de jugar la banca observa que los dos ponemos una moneda de 50 céntimos en la balanza, si supone que somos racionales, tendrá que concluir que nos hemos puesto de acuerdo a sus espaldas para ganar entre los dos 1 euro en vez de los 20 céntimos que ganaríamos si jugáramos en equilibrio. La banca intentará evitarlo. Pues del mismo modo, por ejemplo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, si observa aumentos sospechosos de las tarifas telefónicas, con la teoría del equilibrio estratégico dispone de un mecanismo para discernir si las compañías telefónicas están cooperando para conseguir mayores beneficios a costa de los consumidores. Es un buen ejemplo de que las matemáticas pueden ayudar a conseguir el equilibrio social, y el equilibrio social trae consigo la paz.